Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y hoy se viene como avisos parroquiales, ¿no? Ya vamos a empezar de nuevo con las noticias, ya de hecho tengo bastantes para hacer. El fin de semana seguro estrenaremos el nuevo apartadito. Lo único que les pido en este video, yo sé que a veces ustedes dicen, bueno, pero esta parte ya no la quiero ver. Les pido que se queden hasta el final, porque este video es importante. Y si pueden estar mirándolo, mejor, no porque necesiten mirar mi bella cara, sino porque les voy a mostrar cositas copaditas, ¿no? Primero, antes que nada, digo que este video lo iba a hacer el lunes. Me estoy preparando, armando todo el combo, ¿cómo se llama? El croma y toda la historia. Y recopado porque voy a grabar, no sé qué. De pronto, siempre mientras preparo el OBS, los videos, todo, siempre me hago una sopita, viste que está medio frío, no sé qué, me hago una sopita, me hago algo para comer, me preparo la agüita para el mate y toda la historia. Bueno, estaba preparando todo y de pronto siento Bloom atrás mío, viste, los pelos me hicieron. Y me hizo acordar, no sé, automáticamente en vez de ver pasar toda mi vida delante de mis ojos, lo primero que vi, ¿se acuerdan la película de Adrián Suárez? Y creo que era, ay, ¿cómo se llamaba este? Amigos son los amigos. Pablo Rago, no, el otro, Carlín, creo que eran ellos dos, que llamaba Comodines. Bueno, yo siempre jodía como diciendo como giles. Y siempre decía, no sé, había alguna cuestión así con mis amigos, decía, oh, como giles, y hacía, así como la explosión, ¿viste? Bueno, te juro que se me vino la idea de como giles y yo volando así por la pared de mi casa. Bueno, había tenido una pérdida de gas, que no estaba la pérdida, se ve que se hizo ahí en una de las perillitas, ¿viste? Donde le pones al horno máximo y coso, y empezó a perder gas por ahí. Y claro, yo tenía prendido el horno y se ve que se fue el gas para ahí. Hizo la tapa del horno, se abrió, pegó una explosión, una llamarada, que fa. Bueno, así que estos últimos 2 días estuve, ya mi horno está nuevo, limpito, todo espectacular, pues lo mantengo recopado, pero ya es viejo. Y no se consigue más esa marca, no se consigue la válvula, nada. Así que dije, ay, tengo que comprarme una cocina nueva, me muero. Pues me dijeron, sin esta pieza, o inhabilitás el horno de alguna manera, o como es, o te compras una cocina nueva. Así que por ahí conseguí una. Abre al revés. O sea, todas me abren para la derecha, esta me abre para la izquierda, así que tengo que tener cuidado. Pero pude solucionar eso. Otros avisos parroquiales. El tema de las donaciones. Lo cambié. ¿Por qué? Porque yo quería usar el índice kilo de pan. Según subía el kilo de pan, te ponía un link para donaciones de medio kilo de pan o de 3/4 kilo de pan. Bueno, en Argentina está subiendo el pan todos los días y no puedo estar actualizándote todo el día el kilo de pan. Y me pareció una truchada. Ya encima que me ayudan a estar cambiándole los precios, me pareció una mierda. Así que estuve investigando un montón. Pensé que no se podía, hasta que por allá, lejos, encontré cómo hacer la forma de que ustedes, si quieren donar, entran y pongan el monto que ustedes quieran. Pensé que no se podía, pero lo conseguí. Así que solamente quedaron 2 links. Quedó el link a la gorra nacional y el link a la gorra internacional. O sea, uno es de Mercado Pago y otro de PayPal. Así que bueno, listo. Ya no hay más, no entran más y ya no está más el índice kilo de pan, que en Argentina variaba todos los días. Era como el índice de McBurger y de pizza, ¿no? Que tenemos acá en Argentina, que depende cuánto sube la porción de pizza, es la inflación y bueno, cosas locas, de gente loca. Bueno, donaciones. Mire, esto voy a responder. Mire, ¿se acuerdan que hace poco saqué un video donde me habían dicho que había youtubers grandes que me estaban copiando cosas, con mismas frases, con mismo video, con todo? Yo dije que no me importaba, que me sentía halagado, que me parecía Bueno, a esa persona, miré los videos que me dijiste, tenés toda la razón, es calcado, usa hasta las mismas palabras, usa hasta los mismos modos, los invita a ustedes a tomar bebidas ricas, a esto, lo otro, igual que acá. No importa. ¿Entendés? Para mí sigue siendo un halago. Lamentablemente estaría bueno que esos canales grandes digan, che, bueno, le copié a este canal que me parece copado, para darle una mano. Total, el sol sale para todo el mundo, ¿no? Pero listo. Me siento halagado que alguien que creció tanto piense que vale la pena copiar ciertos modismos y sobre todo ciertas ideas y ciertos valores. Que de última,
si yo bien no quiero adoctrinar y por eso tampoco uso palabras como, no sé, patriarcado, todas esas palabras que están así como de moda, no las uso porque me parece una forma también de adoctrinar, ya sea de forma positiva o negativa, ya lo he explicado en otros videos eso. Me parece copado que copie las ideas porque yo creo que les estoy a ustedes brindando valores copados. Después si los quieren tomar o no, 5 mangos aparte. Bueno, listo. Eso, tengo una lista para no quedarme en eso. Y ahora sí viene lo importante. 2 cosas importantes. Una, como ustedes saben, a mí me gusta maquetar cómics. Y sobre todo porque una cuestión de que por ahí había gente que no podía acceder a ellos por plata, no podía acceder a ellos porque no había comiquerías. En Neuquén, por ejemplo, había una sola comiquería, la cerraron porque no vendía nada. Y era más fácil comprar en Mercado Libre. Y después acá los kioscos empezaron a traer los cómics de New 52, que yo los empecé a coleccionar. Dije, uy, por suerte un reboot, qué copado, los voy a poder tener de cero, lo están trayendo. Y en la mitad, pumba, me quedé sin, no los trajeron más, me quedé con toda la colección ahí a la mitad. ¿Tá? Entonces ahí empecé a maquetar para la gente que no podía acceder a ellos. Después empezamos con las pelotudeces estas de DC, de Marvel, dejé de maquetar esto y estoy maquetando, tengo proyectos donde estoy maquetando cómics europeos que están buenísimos. Y en este grupo que hacemos un montón de proyectos a gran escala, yo me quedé con una maquetación que se llama Magos, pero que involucra a 4 o 5 colecciones diferentes, como por ejemplo elfos, enanos, orcos y hay otra que no me acuerdo, magos. Así que les traigo, porque ya terminé de maquetar el 4.º volumen de Magos. Las otras van mucho más avanzadas porque venían en inglés y estas de Magos justo solamente se consigue en francés, así que conseguir un traductor en francés se me complicó. Pero bueno, lo conseguí y voy por el 4.º tomo, así que les traigo nada más que una cosita así como muy copada, que ahora cuando pasemos a la otra pantalla se los voy a mostrar. ¿Tá? Los cómics. Por otro lado, este cartelito que ven acá atrás, esto es lo importante. Quédense por favor y búsquenlo en la caja de comentarios, porque en un directo que habíamos hecho con Adma, yo hice una encuesta diciéndole a ver cuántos se coparían firmando una petición en change.org pidiendo que dejen de terminar las series abruptamente o con cliffhanger, o que si lo ponen con cliffhanger y por X razón la segunda temporada no se la habilitaron, que tengan la obligación de hacer un capítulo autoconclusivo, o que no hagan cliffhanger, o que por ejemplo sí o sí los obliguen a tener una segunda. Bueno, un montón de gente dijo que sí, que bla bla bla, que quería, bueno, y hoy llega. ¿Tá? Hoy llega y le quiero agradecer a Hintoki, que es miembro de la comunidad de Adma y mía, y que además tiene una página que se llama Simplemente Anime. Pásense para los que les guste, está en Facebook, es un grupo, sube cosas copadas. Yo no sé mucho de anime, me estoy interiorizando, pero bueno, es una página y es un miembro de la comunidad. ¿Tá? Así que gracias por ayudarme con la edición, es su estudiante de letras, él. Entonces le pedí si me ayudaba a hacer un poquito el texto. ¿Tá? Así que ahí ya lo terminamos, ahora se los voy a leer. Es muy importante que se pasen y la firmen, porque yo creo que es algo que está bien. Hay cosas más importantes en el mundo, sí, hay problemas muchísimo más importantes. Pero bueno, nosotros siempre hablamos de Netflix, hablamos de las servicios de streaming y un montón de cosas, y es algo que ya me tiene los cocolotes inflamados. El tema de esto de que te sacan una temporada de algo, te la dejan abierta, todos los arcos abiertos para una segunda, y la segunda nunca llega. Entonces vos gastaste tiempo, plata, un montón de cosas y no llegan. Si esta funciona, vamos a sacar seguramente una pidiendo basta la cultura de la cancelación, basta la cultura woke, basta el cambio de razas, basta la inclusión forzada, inorgánica y berreta. Pero esto es como una prueba piloto, así que es importante, la voy a dejar seguramente en la caja de comentarios. Entren, pasen, son 2 minutos, votan y ya fue. ¿Listo? Vamos entonces y hoy tengo como una pequeña cosita, así que no voy a decir a qué vamos, lo va a decir él. Let the game begin. Let the game begin.
Y ya sí que siempre decimos, y esto es game over, ahora vamos a tener el que comiencen los juegos. ¿Está bien? Pequeña perlita pelotuda. ¿Qué te iba a decir? Bueno, como siempre, muchísimas gracias a los sponsors del canal por las donaciones. Y primero, antes que la nota, que es con lo que vamos a cerrar, les voy a mostrar un poquito lo de los cómics que les había prometido, ¿está? Déjenme un segundito que busco la ventana. Ahí está. Ventana. Dame un segundo. Perfecto, ahora tengo que abrir el cómic. Ahí está. Vamos a empezar para mostrarles con una serie. Ahí está. Elfos. Esta es Elfos. ¿Está? Es una de las portaditas. Es de Soleil. ¿Está? Es todo cómic. Estas son como editoriales. Estas Soleil son como, no sé, DC, Marvel. Después tenés indies, que son como editoriales no conocidas o de gente que no es tan conocida y que no son editoriales grandes, ¿no? Pero estas son editoriales europeas muy grandes, ¿no? Les muestro un poquito de los gráficos para que vean cómo es, qué tipo de gráficos tiene. Nada que ver a lo que nos está acostumbrando. Yo no conozco muy bien esta serie. Yo hablo de la de magos, ¿no? Pero le estoy mostrando un poquito de la de cómo son los grafiquitos. ¿Ves? Aparte son gráficos como más como acuarela. Y aparte las historias son más como las de Nippur. Y un montón de cosas. Vamos a mostrarles otro de elfos. A ver. Hay otra que tengan otra portadita de elfos. Mostrar un poquito por dentro. ¿Está? Los gráficos tienen partes así como muy pequeñas partes sexuales. Son para cómics más para adultos, ¿no? Con temáticas un poco más copadas. Después, bueno, acá tenés otra de elfos. Voy a mostrar 3 de cada uno como para que tengan. Otra de elfos. ¿Está? El honor de los elfos silvanos. Creo que ya van como por el 18 de la de elfos. Después tenemos la de orcos. Acá tenemos la de orcos y goblins. Están todas interrelacionadas, no mucho, pero están interrelacionadas, hacen mención. Creo que en el final va a ser un gran crossover, creo, por lo que vengo mirando. Ahí tenemos la de orcos. Todo más o menos en los mismos gráficos, las mismas temáticas. Son como distintas facciones que se van mostrando, ¿no? A ver, otra de orcos. Orcos y goblins se llaman. Orcos y goblins, mirá las tapitas. Nada que ver a lo que estamos del Court, que es Soleil y Descourt, que son editoriales europeas. Ahí tenemos un poquito los gráficos. ¿Está? Otra última de orcos y goblins. Acá tenemos un goblin más tirando al Señor de los Anillos. Orcos y goblin. Después tenemos enanos. Déjenme ver la de enanos. Enanos. Van contando como historias de ciertos enanos. Es como que yo no sé muy bien en la de enanos, en la de elfos y en la de orcos, porque todavía no lo he leído. Quiero avanzar un poco más con magos para estar un poquito más cercano a ello. Pero si es como la de magos, te va contando en cada cómic la historia de un mago diferente. Me imagino que en la de elfos y en la de enanos debe ser parecido. ¿Está? Pero me parece una linda propuesta para que tengan, por si ya están podridos de leer lo mismo de siempre. Ahí tenemos un poco de los gráficos. ¿Tá? Las historias, por lo menos de la de magos, son bastante interesantes. Una última de enanos. ¿Sí? Acá están más o menos las colecciones. Y ahora vamos a mostrar la que estoy maquetando yo, de las que sí les puedo hablar porque no la he leído, pero más cuando las voy maquetando, obviamente me voy enterando de qué pasa. ¿Tá? Acá está mi loguito, Guta Private. Ahí está la de magos. Lindos gráficos, muy lindos gráficos. Son medios entre juveniles y raros, con acuarelas. No sé cómo se llaman las técnicas, pero están buenas las historias. ¿Tá? Después tenés el segundo de magos. ¿Tá? Ahí tenés un poquito de magos. El tercero no sé si lo cargué. Ah, sí, tercero. Este es el último que maqueté. Ahora estoy maquetando el 4 ya. Este lo saqué hace poquito. Está recién horneadito. Está muy buena la historia. Es de un nigromante.
Tiene un poquito de sexo, un poquito de todo. Hay cositas pícaras por ahí en el cómic. Nada muy explícito, pero da. ¿Qué te iba a decir? Y ahora estoy haciendo la cuarta, ¿no? La cuarta de magos, que también pinta muy buena. A ver si tengo aunque sea la tapita para mostrarles. A ver, la tapita. No, vamos que es como sorpresa, listo. Lo que quiero decirles con esto de los cómics, si ustedes los llegan a querer, me avisan, yo preparo como hice con Warhammer 40.000, preparo todos los links y se lo mando. Pero para eso me tienen que mandar un mail, que seguramente también está en la caja de comentarios, lo van a ver, que es todas mis redes son el hijo de Guta, ¿tá? El mail también es elhijodeguta@gmail.com, ¿tá? Bueno, ahora vamos a lo que nos importa en este video, y en esto sí les voy a pedir apoyo. Les voy a pedir que, yo sé que por ahí no todos comparten este canal con sus amigos, con sus redes, con un montón de cosas, pero esto por si quieren que realmente cambie algo y que podamos avanzar con otras peticiones, compártanlo, es un link nada más, ¿no? Vas a entrar, copias el link o copias acá y se lo presentas a cualquiera y pasa y está. Se llama Basta de series inconclusas en los servicios de streaming. ¿Tá? Esta es la fotito que recomendaban hacer, yo hice esta. ¿Y qué dice? ¿Cansada o cansado de los servicios de streaming? Netflix, HBO+, Disney, Amazon Prime, Paramount, etcétera, etcétera, se lleven tu dinero y a cambio no satisfaga tus necesidades de ver cómo termina una serie que sigues desde el minuto 1, pero de la nada es cancelada sin final alguno. ¿O cansado o cansada de esos cliffhangers metidos a propósito para que no dejes ver una serie que ya no paran más de alargarla? Tu dinero y tiempo vale, y esas corporaciones están olvidando, entre muchas otras cosas, de eso, cuando terminan tu serie favorita sin conclusión alguna, olvidándose de sus fans. Lo que proponemos es que cuando termine una serie con cliffhanger, estén obligados sí o sí a terminar la serie con una temporada más o un capítulo especial para cerrar todo lo que dejen en el aire. También proponemos que si se sabe que esa serie solo tendrá una temporada, que culminen todos los arcos de la misma en esa sola temporada. Porque no es posible que dediquemos nuestro dinero y tiempo al mirar una serie y que de la nada nos terminen el producto sin un cierre que puedas terminar diciendo la serie era buena o mala, porque nunca terminó. Eso es no respetar a sus seguidores, es una estafa para nosotros, para la audiencia, que nos hagan eso ya repetidas veces en el último tiempo. El ejemplo más claro entre muchos fue Sense 8, que gracias a la gran presión de las redes tuvieron que hacer un capítulo conclusivo. Esa ya tiene algunas firmas, tiene creo que 10 firmas, lo largamos recién. Así que bueno, nada, les voy a dejar el link en la caja de comentarios, espero que estén de acuerdo, espero que les guste la propuesta y bueno... otra cosa, me gustaría ver si puede crecer el canal, se nos va terminando el tiempo, no llegamos ni siquiera vamos a llegar a los 1000 seguidores, pero me gustaría por lo menos poder llegar a los 500, así ya puedo armar la solapa de comunidad y estos anuncios y este tipo de cosas poderlas promocionar ahí. Por otro lado, si vos no me podés ayudar con donaciones, que no es obligatorio, nada es obligatorio en este canal, pero si no me podés ayudar con dinero, estaría bueno que por lo menos, no sé, si estás en la PC y estás haciendo cosas y no podés escucharme, abras una pestaña del canal de Guta y dejes correr videos del canal, ¿tá? Para poder acumular horas, porque si no las llego a las 4000, que no voy a llegar creo, pero a las 4000 antes de noviembre es como que voy perdiendo esas cosas y nunca puedo avanzar al siguiente logro del canal, ¿sí? Así que bueno, nada chicos, eso es todo, espero que les guste el video, es algo diferente, es algo introductorio porque hace mucho que no los veo y ahora seguramente vamos a empezar con las noticias copadas, ¿no? Pero esto era una promesa que yo ya les había hecho en un directo con Adma y me gusta cumplir mis promesas, tengo otras 2 más que cumplir, las iremos haciendo con el tiempo, ¿sí? Así que bueno, nada, como siempre les digo, creo que no me... ¡Ah! Si no llegan a encontrar el link en la cosa, también pueden ir. Como ustedes saben, todas mis redes son el hijo de Guta. Acá tienen el ¿cómo se llama? El Twitter, que es @elhijodeguta, donde está también el link para poder ir, ¿sí? Tienen en el Instagram, que también es el hijo de Guta, tienen el link para poder ir. Y en el Facebook, que también es el hijo de Guta, en tu Facebook pones /el hijo de Guta y encontrás acá también el link para poder ir. ¿Tá? Así que bueno chicos, sin más, y como siempre digo,
Game over.